días, mi amada iglesia. El Señor Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el libro de Romanos habla sobre la fe y dice que Abraham creyó al Señor esperanza contra esperanza, creyendo que Él tenía el poder para llamar las cosas que no son como si fueran y dar vida aún lo que estaba muerto. Pero algunas veces, sin excepción alguna, todos tendremos que pasar por un momento de incredulidad. Y realmente la incredulidad no es el problema es mantenernos en ella. Alguna vez le escuché a alguien decir que el problema no era que las aves volaran sobre nuestra cabeza, sino permitir que hicieran nido en nuestra cabeza. Por eso tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, que es la que produce la fe. Dice la palabra que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En momentos difíciles que todos tenemos que pasar en la vida, hay situaciones que nos inducen o nos confunden y nos llevan a algo de incredulidad. Yo en la Biblia leo la historia de una persona que fue predestinado para alistar el camino para que Jesús viniera a esta tierra. Fue el último profeta antes de que Jesús se hiciera hombre. Estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que dio testimonio cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este era el que yo hablaba, que era antes de mí, pero que era primero que yo. Yo no soy digno de atar el cordón de su sandalia, decía Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús, y dice la palabra que cuando Juan bautiza a Jesús y Jesús sale del agua, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa en el hombro de Jesús. Y una voz del cielo dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, a este oír. Oír. La fe viene por el oír. Fue un tremendo profeta de Dios, un hombre separado para Dios, un hombre que llamó al arrepentimiento, Juan el Bautista, y bautizaba en agua. Juan decía: yo los bautizo en agua, viene alguien mayor que los bautizará en el Espíritu. Pero llega un momento en su vida que es premiante y es encarcelado con sentencia de muerte. Y en ese momento Juan dudó. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 2, que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Si nos ponemos a mirar esa pregunta de Juan, sí, es el mismo Juan, mi amado hermano, que dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el mismo Juan que dice: es necesario que yo crezca para que él mengue. Pero estando en la cárcel, estando en aflicción, estando en peligro, duda. Porque era un ser humano, porque tenía un alma, igual que tú y yo la tenemos. Y de pronto tú hoy estás dudando, de pronto hoy estás pasando un momento difícil. No importa si eres empresario, si eres independiente, si eres empleado, no importa. No importa si tienes casa o no tienes casa. Se alarga el tiempo de estar en casa cuidándonos, protegiéndonos. ¿Y qué estás pensando? ¿A quién estás oyendo? ¿Qué estás mirando? La palabra dice que Juan vio a Jesús. Algo que siempre miro en la Biblia es que Juan no se adhirió a Jesús. Juan no fue parte de esos discípulos de Jesús. Así no haya sido parte de los 12, pero hubiera estado con él siguió aparte. Los discípulos de Juan, muchos se fueron a seguir a Jesús. Y dice la Escritura en el versículo 4, respondió Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Yo no sé cuántas veces nosotros vemos a Jesús, pero no oímos a Jesús. Cuántas veces nos podemos centrar en nuestros quehaceres, obligaciones y compromisos. Cuántas veces no importa
la labor que ejerzas en una iglesia, si eres pastor, si eres ministro, si eres evangelista, y ves a Jesús. Es necesario escuchar a Jesús, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Hoy el Señor me ministraba con esta palabra y quise compartírtela a ti. Que de pronto estás en duda, que de pronto has anunciado el nombre de Jesús y has dicho: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De pronto has dicho: en Él está la vida, en Él tenemos esperanza. Pero hoy puedes estar dudando. Y Jesús te manda a decir, como le dijo a los mensajeros que envió Juan el Bautista: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sabes algo? No sé por qué Juan no se adhirió a Jesús. No sé por qué no lo siguió. He mirado la palabra de Dios, la he leído, y nunca me muestra que haya dicho, cuando Juan terminó su obra de alistarle el camino a Jesús, se adhirió a él. Él se quedó aparte. Cuando Jesús te llama a ti y tú te adhieres a una iglesia, a una comunidad cristiana, y llegan momentos difíciles, puedes que te des cuenta que has visto a Jesús, pero no has oído mucho a Jesús. Y este momento de aislamiento es una buena oportunidad para escuchar a Jesús. ¿Cómo lo escucho, William? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno. Esta es la palabra para hoy. No dejes que la duda haga nido en tu cabeza. Permite que la fe quite toda duda de tu mente y de tu corazón. Adhiérete a Jesús. Fortalécete en Él. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo, mi amada iglesia. Amén. No olvides, quédate en casa y lávate frecuentemente las manos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.